Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Si es hermoso estar en la casa de Dios, aquí en la tierra, imagínate en el cielo. Cuando llegue el día, ahorita estaba meditando cuando la primera alabanza que cantaron, que dice aleluya. Yo me imagino esa alabanza ya estando en el reino de los cielos. Todo el pueblo de Dios cantando aleluya. Tú eres santo, tú eres santo. Recuerdo que cuando me iba a casar, cuando nos íbamos a casar mi esposa y yo, era en julio, 12 de julio, pero era en febrero. Yo estaba en el tecnológico estudiando y ya nos quedaba no mucho tiempo, unos 7 meses para terminar la carrera, y había muchos trabajos que hacer. Era de contador público y era muchos trabajos desveladas, haciendo trabajos que nos encargaban los maestros, y a veces estábamos a las 2, 3 de la mañana haciendo trabajo para entregarlo otra vez a las 7 de la mañana, que era la hora en que entraba el maestro. Y recuerdo que era muy pesado, 2, 3 de la mañana, y yo ya tenía la boda para el 12 de julio. Y cuando estaba bien cansado, ¿no? Me ponía en mi mente, yo decía, ahorita es pesado estar aquí estudiando y haciendo los trabajos, pero el 12 de julio a las 9, 10 de la noche voy a andar bailando el vals con mi esposa. Y me miraba bailando el vals, y era muy pesado. Tenía una tienda de abarrotes, y era la tienda, era la escuela, pero me animaba, decía yo, cuando esté, pero el día 12 de julio voy a estar bailando el vals con ella, y me voy a acordar de estos momentos y voy a decir, valió la pena. Ahorita estamos aquí en la tierra y hay pruebas, hay luchas, pero como decía la alabanza, aleluya, tú eres santo. Un día vamos a estar allá con Él. Esto dice la palabra, va a pasar. Todas las cosas. Ya no vas a tener que estudiar, ya no vas a tener que madrugar a trabajar. Quizás ya no, dice la Biblia que ya no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza, no va a haber más llanto, va a ser gozo. Pero te hablo de esto también porque te decía, había mucho trabajo que tenía que hacer antes de la boda, antes de festejar. Y la iglesia de Cristo tiene mucho trabajo que hacer todavía. Antes de festejar el entrar a las bodas del Cordero. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para entrar por las puertas de la ciudad, para entrar en el reino de los cielos. El tema que Dios me dio para esta noche se llama portadores del poder de Dios. ¿Cómo se llama? Portadores del poder de Dios. Y todos los hijos de Dios, cada uno de nosotros, somos portadores de un poder tremendo de parte de Dios que Dios nos dio. Pero lo más triste de esto es que no lo entendemos. Y muchísimas veces no lo usamos, ese poder que Dios nos dio. Y es casi el mismo poder de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos los dio a nosotros. Él mismo dice en su palabra, toda potestad se me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y al mismo tiempo dice, y os doy autoridad a vosotros. Dice, para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, ese mismo poder y esa autoridad que recibió Jesús, Él nos revistió de un poder para usarlo. Pero la mayoría de las veces como cristianos no usamos ese poder que Dios nos ha dado. Y Dios está esperando que usemos ese poder. Que no nos quedemos sentados. Inclusive la iglesia de Cristo no debería de estar sentada. Ustedes vean la iglesia de Cristo en el libro de los Hechos, no era una iglesia que estaba sentada. Y yo siento que la iglesia de Cristo en este tiempo nos la hemos pasado más sentados que trabajando, sinceramente. Más sentados que trabajando.
Inclusive llega el punto en que se nos hace pesado, fíjate, venir a la iglesia. Y no es trabajo, es bendición. Se hace pesado venir a la iglesia. Y no es trabajo. Imagínate si se nos ponen a trabajar. Entonces la iglesia de Cristo mira a nuestro Padre. Él mismo dice, ejemplos he dado. Jesús no vino a sentarse. Jesús vino a trabajar en el reino de los cielos. Desde que empezó su ministerio, Jesucristo estuvo trabajando y Él mismo lo dice en su palabra. Le dijeron, Señor, ¿por qué haces milagros los domingos? Perdón, los sábados, días de reposo. Dice, mi padre y yo hasta este día, ¿qué dijo? Trabajamos. O sea, mi padre y yo no somos flojos. Mi padre y yo seguimos trabajando. Y nosotros fuimos llamados, sí, para las bendiciones de Dios. Pero Dios, yo no creo que Dios quiera hijos flojos. ¿Quién cree eso? Yo no creo que Dios quiera hijos flojos. Dios quiere hijos esforzados. Y el ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo siento que como iglesia, realmente esta generación ha sido una iglesia muy cómoda de estar sentados. Alabar a Dios, escucha bien, venir a la iglesia, eso no es trabajo, olvídate. Eso no es trabajo. Eso es un deleite, ese es un placer, eso es una alegría, ese es un gozo. Venir a la casa de Dios. Ese es como parte de la recompensa. ¿Verdad? Eso debería ser parte de la recompensa. Se trabaja de lunes a sábado normalmente, secularmente, ¿va que sí? ¿Y qué día se descansa? Es la recompensa el domingo de todos los días, ¿qué? De trabajo. Entonces para nosotros el venir a la iglesia debería ser la recompensa de todos los días de trabajo para el Señor. En la obra. Pero si analizamos, realmente hemos estado sentados. Yo a mí mismo me puedo decir, debo dejarme de flojeras y ponerme a trabajar. Porque trabajo hay mucho. Exageradamente hay trabajo. Pero nosotros quizás hemos sido la iglesia cómoda. Y te digo, yo creo que a Dios no está contento con la iglesia cómoda. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros somos cómodos, las almas se pierden. Y no son pocas las que se pierden. Y te voy a decir, si quieres tomarlo no para condenación, muchas almas se pierden por culpa de nosotros. El diablo hace su parte, pero nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Y muchos se pierden por culpa de nosotros. Ahorita vamos a ver en la palabra de Dios, no, ¿por qué este comentario? ¿Por qué lo siento decir? No, yo me cuento entre esa parte que tenemos que hacer algo. Dice Jesús en la palabra, no, porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. O sea, Dios quiere que el mundo sea salvo. Dios quiere traer salvación al mundo. Y dice también en la palabra, no dice, no es que retarde mi venida, como muchos la tienen por tardanza, dice, sino que soy paciente para con muchos, deseando que nadie ¿qué? Se pierda. Dios quiere que nadie se pierda. Si alguien es mamá de más de un hijo aquí, le voy a preguntar al azar, a dos. Hermana Lore, ¿cuál de sus hijos usted quiere que se pierda? Ninguno, ¿eh? Hermana Lola, ¿usted cuál de sus hijos quiere que se pierda? Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Sabe por qué no quiere Dios que ninguno se pierda? Porque Él sabe cómo es el infierno. Él sabe que es un lugar donde no hay salida. Y que el que entra ahí no sale. Y que no es un lugar agradable. Por eso es que dice Dios, yo no voy todavía
porque yo quisiera que ninguno vaya allá, ninguno se perdía, que ninguno se pierda, que ninguno vaya al infierno, que ninguno vaya a ese lugar. Él no quiere que ninguno, así como nosotros como padres no queremos que ninguno se pierda. Mi madre dice una frase, ella tiene demencia senil, se le olvidan, pero gracias a Dios el 90% todavía lo recuerda. Pero cuando habla de sus hijos le decimos, le hablo por teléfono y dice, ¿quién es? Y yo le digo, soy Juan, su hijo, el más bonito. Y dice ella, todos son 12 hijos, todos son bonitos. Todos son bonitos. No hay uno feo, digo. Todos son bonitos. Para Dios, todas las almas, Él las ama. Somos su creación. Una le decía a un hermano que iba a cantar en el carnaval que le pidiera a Dios que le diera una palabra, porque era poco tiempo que iba a estar ahí en el carnaval cantando música cristiana. Le digo, me viene a la mente que nosotros, Dios hizo toda la creación con su poder. Y dijo, produzca el mar seres vivientes, produzca la tierra seres vivientes. Pero con el hombre fue diferente. Nosotros fuimos hechos a mano. Tomó el polvo de la tierra y dice que formó al hombre y dice que lo hizo a imagen y semejanza. O sea, nosotros fuimos hechos a mano. Tiene un valor especial para Dios. Y dice la Biblia que nos hizo imagen y semejanza de Dios y nos puso espíritu, ¿no? Dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces somos especiales para Dios. Dios ama al ser humano y Él no quiere que ninguno se pierda. Pero tristemente miles, millones se están perdiendo. Estaba investigando en el 2020, según el INEGI, quizás hay datos más diferentes, pero el 73% de las personas son católicos. Una vez empezamos a ir a la Marqués de León y mi esposa tuvo un sueño. Y en ese sueño, escucha bien, en ese sueño estábamos en una iglesia católica, mi esposa y yo, en el sueño. Y dice que estaba el sacerdote y estábamos nosotros sentados en una banca. Y dice que a las orillas así había puras cajas de muertos apiladas. Lleno de cajas de muertos. Y dice que cuando el sacerdote se volteaba para allá, a la pared, nos daba la espalda. Dice que yo corría en el sueño y agarraba una caja de muertos y corría y la sacaba. Y abría la caja y había una persona ahí y se levantaba y se iba. Y dice que venía y me sentaba yo. Y decía a mi esposa, te van a descubrir. Si saben que estás haciendo eso, te van a hacer algo. Y yo le decía, no pasa nada, todo va a estar bien. Y dice que se volteaba otra vez para yo, corría, agarraba otra caja de muertos y la sacaba y abría la caja y había una persona y se levantaba y se iba. ¿Mande? Dice la Biblia en su palabra, dejad que los muertos se entierren a su muerte. 73% es católica, adoran ídolos, han creído en la mentira, porque no les predican la verdad. Dice la Biblia, ¿a qué me compararéis? ¿Al oro? ¿A la plata? ¿Al barro? ¿Al cemento? ¿Al barro? Yo soy Dios. Se cae un santo y se hace pedazo y dice, hagamos a otro Dios, porque este ya se hizo polvo. No, dice, yo soy Dios todopoderoso, creé los cielos y la tierra. Dice, los cielos de los cielos no me pueden contener de lo grande que es. Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué tan grande es Dios? 73% de la gente no conoce a Dios en la iglesia. Y dice, el otro por ciento no tiene una religión. Quiere decir que el 89% de la gente se está perdiendo. Y hay trabajo, mucho trabajo. Y la iglesia juega un papel muy, pero muy importante en la salvación del mundo. No más que nosotros no hemos sido conscientes de ese papel que juega la iglesia. Ciertamente Cristo murió en la cruz y Él es el Salvador del mundo.
pero a la iglesia le toca jugar un papel muy importante en la salvación del mundo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian ¿qué? Las buenas nuevas. Y ese trabajo nos los ha dejado Dios a la iglesia de Cristo, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la iglesia tiene ese papel tan importante que realmente nosotros no lo hemos tomado. Es trabajo de nosotros, no es trabajo de nadie más. Es trabajo de la iglesia de Cristo, por lo cual la importancia de esta enseñanza. Dice en Romanos, vaya conmigo, Romanos 10, por favor, Romanos 10. Cuando estés ahí, di un amén. Romanos 10. Que el Espíritu Santo nos esté hablando. En lo que buscas, voy a orar. Romanos 10. Padre, yo te pido, precioso Espíritu Santo, que te muevas con poder, que tú vengas con tu poderosa palabra, oh Espíritu Santo, y trae convicción a nuestras vidas. Trae un despertar como iglesia, oh Dios. Espíritu Santo, habla a nuestro espíritu en esta hora. Toma el lugar que te corresponde en nuestras vidas. Di conmigo, Señor Jesús y Espíritu Santo, hablen a mi espíritu y a mi alma. Haz tu voluntad, Señor, así como en el cielo, así sea en mi vida. Establece tu reino en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Dice en Romanos 10, 9. ¿Ya estás ahí? Dice esto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será ¿qué? Avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice aquí algo interesante: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién dice? ¿Quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice, ¿cómo creerán en aquel que no conocen? ¿Y cómo lo conocerán si no hay quien les diga acerca de Jesús? Somos nosotros los que Dios nos ha dado esa tarea y ese trabajo de anunciar las buenas nuevas. Dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor. Es tan fácil hasta cierto punto ganar almas si se dispone uno. Si tú le dices, Señor, yo quiero ir y úsame, y te dispones, trabajo hay. No creo que Jesús te dice, sabes que ahorita no tenemos trabajo para ti. Trabajo hay para cada uno de nosotros, para ganar y salvar algo. Yo lo comparaba con esto: agarrar un puño de folletos y tú vas a repartir folletos. Imagínate esto, que el que lo tome será salvo. Muchos van a tomarlo. Muchos van a recibir ese folleto. Los que no, pues no van a ser salvos. Pero muchos, escucha bien, piensa en los muchos que sí pueden ser salvos. Muchos sí pueden aceptar el folleto. Es lo mismo, muchos sí van a recibir a Cristo. Quizás muchos te van a decir que no, pero muchos sí van a recibir a Cristo. Te decía la otra vez, me ha tocado a mí, me tocó, Dios es bueno. Mi mamá se enfermó y hace tiempo y le damos al hospital, la encamaron, y a un ladito estaba una persona
que tenía SIDA. Y me dijo mi hermana, es cristiana mi hermana, me dijo, Juan, si puede estar orando por ya que le cambié el turno yo de cubrirla, me dice, puede estar orando por el Señor que está aquí, que estaba con oxígeno y todo. Me dice, tiene SIDA. Yo no pensé más que... Y estaba ahí, y estaba la señora ahí, y empezó a poner alabanzas para que ella escuchara, y ella empezó a cantar. Yo creo que ella no era católica, digo que no era cristiana, era católica, pero tenía como que una hermana que era cristiana, que le dijo a mi hermano. Entonces yo puse la alabanza y ella empezó a cantar las alabanzas. Y la señora, y al ratito él estaba destapado, y el aire estaba muy helado, y estaba todo destapado él. Y le dije yo, me paré tantito y le dije, oiga, si quiere, le digo a la muchacha que le baje el aire, porque está muy helado. Y mi mamá tenía doble cobijita. Y me dice ella, lo que pasa, dice, oiga, es que trae mucha temperatura, trae como 39, 40 grados, está muy alta y no se le baja. Y por los doctores lo pusieron así, con el aire muy helado. Y aproveché en ese momento, le dije, ¿sí me dejaría orar por su hijo? Y me dijo, sí. Porque yo escuché que le dijo el doctor, hable con él sí la escucha, no habla, pero sí la escucha, le dijo. Entonces yo me puse ahí le dije a la señora, oiga, ¿me dejaría orar por su hijo? Me dijo, claro que sí. Entonces yo me acerqué a él y ya me dijo su nombre, no lo recuerdo ahorita, y le dije, oye, le digo, soy cristiano, te quiero decir que Cristo te ama. Todos fallamos en este mundo, en esta tierra, todos cometemos errores, todos fallamos, pero Él nos ama y Él quiere que un día que partamos de esta tierra, quiere que vayamos con Él. Le dije, si me escuchas, y yo te animo a que repitas esta oración conmigo. Él quiere perdonarte si hiciste algo mal y Él nos ama. Y empecé a hablarle de Dios y le dije, si no lo puedes repetir con tu boca, tú no te preocupes, repítelo con todo tu corazón. Y Dios ve los corazones. Y me puse a orar y le dije, primero voy a orar yo. Y le dije, Padre Santo, yo te ruego, Señor, que esta sea buena tierra, que sea tierra fértil, que entre tu palabra, te lo ruego, Señor. Y yo le dije, Señor, dale la oportunidad de su vida. Dale la oportunidad de su vida. Empecé a orar. Y ya le dije, repite conmigo. Y ya le dije, di conmigo, Señor Jesús. Y empezó él a respirar un poquito más fuertes. Recibió a Cristo, lo guié a recibir a Cristo. Y ya le dije, ahora voy a terminar orando por ti. Y le dije, Padre Santo, te doy gracias por permitirle, Señor, que tú entres a su corazón. Y ya le di las gracias a Dios. Terminé. A los 5 minutos él muere. No supe qué hacer, solo ahí me agaché. Le dije, Padre Santo, en tus manos encomiendo su espíritu, su alma. Recíbele, Padre. Clamo que le hayas perdonado todas sus faltas, sus pecados. La semana pasada pasó lo mismo con un muchacho. Llegó a pedirme un dinero ahí, andaba mal el muchacho, se le murió la mamá. Nunca lo preparó ahí en la cuadra. Nunca lo preparó, siempre lo tuvo encerradito. Murió la señora, quedó solo. Bueno, se le complicó y fue a pedirme, le pedí a la gente dinero y fue a pedirme 50 pesos. Le dije, te voy a dar 100. Y le dije, se miraba como que estaba mal. Y le dije, ¿me dejas orar por ti? Y me dijo, sí. Oré, lo voy a recibir a Cristo. Y mi esposa, como se miraba mal, mi esposa ya del cuarto empezó a interceder por si me tiraba un golpe, porque yo cerré los ojos. Por si. Resulta que, no sé si a mediados o a la semana, falleció el muchacho. Tú no sabes cuándo va a partir alguien. Y quizás tú vas a ser instrumento en las manos de Dios. Cuando él me pidió los 100 pesos, me metí y le dije, Señor, úsame, te lo pido. Permite que él deje que yo ore por él. Te lo pido. Y cuando salí, aquí están los 100 pesos. Le dije, ¿me dejas orar por ti? Sí, claro que sí. Dios quiere usarte. Y Dios quiere usarme. Dios quiere usarnos porque ahorita miraba, ¿qué pagará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay precio más que uno, y es el precio que pagó Cristo. Por más dinero que tenga la persona, por más que quiera hacer bien las cosas,
El único que puede pagar por su alma es Cristo y ya pagó. Pero necesitamos llevar las buenas nuevas, ¿no? Le preguntaban a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le dijo: procuren entrar por la puerta angosta. Dice: ¿por qué? Porque muchos van a querer entrar, pero no van a poder. Y Jesús le dijo a los discípulos: procuren entrar por la puerta angosta. En Nínive, dice la palabra de Dios, escucha bien, que eran más de 120,000 personas que se iban a perder. Dice que no sabían discernir entre la mano izquierda y la mano derecha. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Si en aquellos tiempos no estaban bajo la gracia y Dios tuvo misericordia de ellos, pero necesitaba a alguien que fuera a predicarles la palabra. Y Dios llamó a Jonás y le dijo: quiero que vayas a Nínive y prediques la palabra. Tú tienes ahorita en la posición de Jonás. Si decir: no, yo no voy y predico. Yo tengo mucho trabajo. Yo tengo cosas que hacer. Yo no puedo. Luego voy. Tú puedes hacer lo mismo que Jonás. No te lo recomiendo porque hay almas que pueden ser salvas a través de tu vida en el poder de Dios. Y cada alma cuenta. Cada alma cuenta. Dice la Biblia que era una gran multitud que nadie podía contar en el cielo. Pero muchos de esos son almas que alguien les predicó y que conocieron a Cristo a través de esa persona y que fueron salvos gracias a que esa persona fue. Tú puedes y yo puedo ser como Jonás y decir: no puedo. Jonás dijo: no voy, y agarró por otro lado, pero casi estamos en una posición de decir: no puedo, no sé qué hacer. Fue sencillo para Jonás. Fíjate lo único que dijo Jonás. Lo que le dijo Dios: de aquí a 40 días Dios va a destruir esta ciudad si no se arrepiente. Y creyeron, dice la predicación de Jonás. Una sola prédica y 120,000 personas. Y dice Jesús que esa generación se va a levantar contra esta generación, porque creyeron a la predicación de Jonás. Y dice: y hay aquí alguien más que Jonás. Fíjate, esa generación que fue salva, dice, se va a levantar contra esta generación. Porque nosotros ellos nomás escucharon una sola prédica. ¿Cuántas prédicas hemos escuchado nosotros? Creo que bastantes, ¿no? Y lo único que estás es en decir: Señor, dime qué hago. No te preocupes, no ocupas conocer la Biblia completa. No la ocupas conocer. ¿Conoces a Jesús? Es suficiente. ¿Sabes que Jesús fue a la cruz? Sí, es suficiente. ¿Sabes qué hizo Jesús en la cruz? Eso es suficiente. ¿Sabes que pagó el precio en la cruz, que murió por los pecadores para ir al cielo y que Él, si se arrepiente, los perdona? Eso es suficiente. No ocupas conocer la palabra de Dios más. Entre más conoces es mejor, si es cierto. Esta persona nomás le dije que recibiera a Cristo en su corazón. Repitió y le pidió perdón a Dios. Y Dios me mandó antes de que muriera. Tanto el que estaba en el hospital como este otro muchacho. Y me dio tristeza y dolor con aquel, y me dio tristeza con el otro. Pero también está la parte de la promesa de Dios, que a todos los que le reciban, le recibieron, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, estamos en el papel de Jonás ahorita, y tú puedes no ser como Jonás, y yo puedo no ser como Jonás. Solo decir: Señor, no sé qué voy a decir, dime qué digo, pon tus palabras en mi boca, abre mi boca y que hable. Y muchas personas pueden ser salvas a través de tu vida.
Dice la palabra, no lo vamos a buscar por los tiempos. Dice en Mateo 20, del 1 al 2, dice, bueno, vamos a ir a buscarlo rapidito. Mateo 20, del 1 al 2. Mateo 20, del 1 al 2. Cuando estés ahí, di un amén. Mateo 20, del 1 al 2, dice así es la palabra de Dios. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y le dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y salió cerca de la hora 11. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña. La parte final: ¿por qué estáis aquí vosotros desocupados? Dice: porque nadie nos ha contratado. Esta noche te dice Jesús: si nadie te ha mandado, dice Jesús: yo te mando, ve a la viña. Si el pastor no te lo ha dicho porque está ocupado X, o no hay ahorita una campaña, dice, él dijo: porque nadie nos ha contratado. Él dijo: vayan. Jesús nos está diciendo ahorita: vayan. Hay muchas partes, cada quien tiene un lugar y muchas partes donde Dios te va a mandar. Dios me va a mandar a otro lugar, a ti te va a mandar ahí cerca de tu casa, quizás en tu trabajo. Él te va a mandar. Y Él te está mandando y me está mandando. Vayan a mi viña. Vayan y prediquen la palabra. Solo cuéntenles las buenas nuevas, que Cristo murió en la cruz. No tengas temor. Hay otra parte en la Biblia, dice acerca de 2 hijos. Dice que había 2 hijos y le dijo al menor, a uno de ellos, al primero, le dijo: ve a mi viña a trabajar. Y le dice que le dijo sí, y no fue. Y dice que le dijo al otro: ve a mi viña, y dijo: no, no voy a ir, pero dice que sí fue. Quizás no hemos ido, pero estamos a tiempo de ir. Piensa en todas esas almas que se han perdido, y quizás muchas pueden haber sido salvas. Ahora, no te condenes, pero sí es tiempo de levantarnos y empezar a hacer algo en la viña del Señor, hacer algo en la viña del Padre. Te digo, aquí es regocijo, aquí es alegría. El trabajo es predicarle a la gente, es anunciar las buenas nuevas. No hay otro trabajo en la viña del Señor. Es servir aquí, es un gozo servir aquí, no, pero el verdadero trabajo es ir a la viña del Señor. Dice: ¿quién es el siervo aquel fiel que cuando su Señor venga lo encuentra haciendo lo que le dejó hacer? Cada uno de nosotros estamos preparados para eso. Cada uno de los que estamos aquí. Si tú tienes más de un año de conocer a Dios, créeme que ya estás preparado. Ya estás preparado. Dios nos ha preparado. A las mujeres nadie las preparó para tener hijos, ¿no? Y se casaron, ¿y qué creen? Salieron embarazadas y están listas para ser mamás. Y se aventaron, ¿o no? Y los papás también. Pero más las mamás, que son más trabajo, ¿no? ¿Por qué estás preparado? Mira, ve conmigo en Jeremías 1, por favor. Jeremías 1. Jeremías capítulo 1. Dice así. Cuando estés ahí, di un amén, por favor. Jeremías 1 dice, en el 4, versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, ¿qué?
Te conocí y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy ¿qué? Niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que ¿qué? Lo que te mande, solamente eso vas a decir. No temas delante de ellos. Jonás no dijo más ni menos. No ocupó preparar una enseñanza grande. Jonás nomás dijo lo que tenía que decir. Yo le digo, nomás dile que de aquí a 40 días, si no se arrepiente, yo voy a destruir esta ciudad. No tuvo que preparar un sermón Jonás. Solo tuvo que decir lo que Dios le dijo y 120,000 personas fueron salvas. Y dice, y me dijo en el 7, y me dijo, no digas soy niño porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y ahora viene lo bueno, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí puesto, ¿qué dice? Mis palabras en tu boca. Te decía, la enseñanza se llama portadores del poder de Dios. Tú y yo estamos llenos de la palabra de Dios. Todos tenemos la palabra de Dios en nuestra vida. Hemos escuchado infinidad de prédicas. Y te digo una cosa, que si yo te pregunto ahorita de muchas prédicas, ni te vas a acordar. Pero eso no te preocupes. Todo está aquí y está en tu corazón. Todo está ahí. Te puedo asegurar. Cuando llegue el momento, Jesucristo, el Espíritu Santo, va a tomar, dice, Él os recordará todo lo que ya os he hablado. Te vas a soltar predicando y hablándole a alguien de una manera que te vas a sorprender. Que te vas a ir de ahí y vas a decir, oye, todo lo que le prediqué y no me acordé, yo no sabía nada de eso, sí lo sabía, estaba en tu mente. Por eso somos portadores del poder de Dios, porque dice la palabra, porque no me avergüenzo, dice Pablo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Con que le prediques y le digas a la gente que Cristo murió en la cruz, que Dios lo mandó para morir en la cruz, y que todos sus pecados desde que nació hasta ahorita son perdonados, y que Él va a poder entrar al reino de los cielos si recibe a Cristo, y lo recibe, va a ir al cielo. Entonces tú tienes la palabra de Dios, que es poder de Dios. No hay otra manera de ser salvo, ¿sabías tú? Sino con el poder del Evangelio. Dice, para que todo aquel que en Él crea, o sea, que el que crea en la palabra de Dios, lo que está escrito aquí dice, y será salvo. Entonces tú tienes el poder de Dios, la palabra de Dios está en ti y en mí, y tú eres portador de ello. Porque dice a veces que no hemos sido conscientes del poder que tenemos. Hay un gran poder en ti y en mí, y muchas personas no van a ir al infierno, a ese lugar, si tú le llevas esto. Todos tenemos el poder de Dios, la palabra de Dios en nuestras vidas. Y Dios le dice a Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. Dice, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí puesto mis palabras en tu boca. ¿Para qué? Para que las hablara, para que contara. Los discípulos vieron y conocieron a Jesús, escucharon sus testimonios, su palabra, y Jesús dijo, están listos. Todavía no estaban escritas los libros. Jesús, vayan y cuenten a la gente y díganle la gloria de Dios, díganle que hay salvación y vida eterna, díganle que hay esperanza para ellos, que así como vosotros son salvos ahora y que van a ir al cielo, también ellos pueden ir, porque la promesa dice es para todos. Entonces Dios ha puesto su palabra, su poder en ti y en mí. Nomás es decir, Señor, dime a dónde voy, con quién voy, pon los medios, y Él lo va a hacer. Dios está esperando, así como escogió a Jeremías, habla de Ezequiel, que dice la palabra que hizo, come este rollo y te será amargo.
Te será dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Y dice que lo comió y dijo, ahí está la palabra de Dios, ve y profetiza. Tú has comido de esto y yo he comido de esto. La palabra de Dios está en ti y en mí. Y no solo eso, Dios nos dio autoridad aparte para que el enemigo no te sea tropiezo en el camino. Dice, te doy autoridad para hollar serpientes, escorpiones, y contra toda fuerza del enemigo nada os dañará. Y no solo eso, les leía el otro día, ayer que estuvimos en la oración, hablando de los ángeles, haciendo comparación con Jesucristo, y dice la palabra, dice, no son estos espíritus, hablando de los espíritus ministradores enviados al servicio, fíjate, de los que van a heredar las promesas. O sea, hay ángeles que están al servicio tuyo y mío para que tú puedas llevar las buenas nuevas. O sea, no nomás vas y predicas, sino que hay ángeles, pero como los ángeles, dice la palabra, que no pueden predicar la palabra, sino que eso se nos lo dio a nosotros. Entonces, pero hay ángeles que te van cuidando porque tú tienes el mensaje más poderoso que trae salvación a las personas. ¿No has visto las camionetas de valores que van bien protegidas? Porque ahí va algo de valor, el dinero. Pues esto es más poderosísimo que ese dinero. Eso es papel que se pudre. Que el presidente por decreto dio valor. Pero dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra. Esto es poderosísimo y tú y yo lo tenemos. Por eso es que hay ángeles que andan cuidándote, porque tú tienes algo poderoso en ti, de gran valor, que es la palabra de Dios. Y cuando tú vas y predicas la palabra, hay ángeles que se están moviendo ahí alrededor, guardándote a ti, cuidándote, porque tú eres portador de salvación y vida eterna, que es la palabra de Dios. Dice, no son estos espíritus ministradores al servicio, dice, de aquellos que heredarán las promesas de salvación. Hay ángeles que están sirviéndote a ti y a mí. Pero no hay trabajo para los ángeles porque estamos dioquis. Si tú te mueves, el ángel tiene trabajo. Él te va cuidando. Te cuidan porque eres su hijo, pero cuando tú te mueves con esto, ellos se activan más porque el diablo sabe que tú vas a quitarles un alma. El diablo sabe que tú vas a arrebatarles un alma, dice la Biblia. A unos predicarles, a otros ganar y a otros arrebatarlos del mismo fuego, fíjate. A unos predicarles es fácil. Alguien que ya está listo casi para convertirse. A otros ganarlos para Cristo, convéncelos con la palabra de Dios, háblale. Pero dice, a otros arrebátalos. Cuando oras y ayunas y clamas y le dices, Señor, perdónale, o quebranto toda atadura del diablo en esta persona que es drogadicto, que es alcohólico, que el diablo dice, ya es mío. Entonces tú se lo estás arrebatando del mismo fuego, porque el diablo dice, ya es mío, ya está en el fuego prácticamente. Entonces tú vienes y se lo arrebatas y tienes el poder para arrebatárselo. Tienes el poder. Entonces, ¿para qué dijo Jesús a otros arrebatarlos del mismo fuego? Dice, tú tienes que arrebátárselos al diablo, del mismo fuego. Por eso hay gente que ya estaba hundida de perdición y alguien peleó por ellos y se los arrebató al diablo. Y tú puedes, y yo puedo, porque hay un gran poder en ti y en mí, que es la palabra de Dios. Dice la palabra en Mateo, dice Jesucristo, no se preocupen por lo que han de hablar en aquel momento. No se preocupen porque el Espíritu Santo, escucha bien, va a hablar por vosotros. Ese es otro punto importantísimo. Que el Espíritu Santo casi no lo hemos tomado en cuenta. Pero realmente el Espíritu Santo es poderosísimo.
y está en ti y está en mí, y no está ahí nada más como un compañero solamente. Él estuvo en la creación de todas las cosas. Jesucristo cuando vino, dice la palabra, y Jesús vino en el poder del Espíritu Santo y fue llevado al desierto. Y cuando empezó su ministerio, escucha bien, empezó con el Espíritu Santo en él, el poder de Dios en él. Y muchas veces nosotros no hemos tomado en cuenta el Espíritu Santo que está en nosotros. Y Él es poderoso para convencer a la gente. Vamos a ir a Hechos 1. Hechos 1, ya estamos terminando. 5 minutos más. Amén. Amén. Hechos 5. Dice así. 1:5, perdón. Hechos 1:5. Dice así. En el 1:7 dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Qué dice? El Espíritu Santo. Recibiréis poder. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria hasta el último de la tierra. Y ve conmigo ahí mismo el versículo 2, capítulo 2, perdón, del 1. Capítulo 2, 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba. Dice: el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Vino el poder de Dios sobre ellos para poder predicar la palabra. Ya el Espíritu Santo está en ti y en mí. Y Jesús ha dicho que cuando viniera el Espíritu Santo iban a recibir el poder para poder hacer eso. Y mire en el 3:1, ahí mismo, es la primer sanidad que hubo de los apóstoles después de que Cristo partió. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto, dice, por lo que había sucedido. Y vaya también ahí conmigo en el 4:23-30, por favor. 4:23-30. Cuando estés ahí en el 23, dime un amén. Dice aquí la historia, se la voy a cortar así rápido, que ellos lo llevaron a la cárcel porque habían hecho estas cosas, ¿no? Y una vez que los confrontan, ¿por qué estaban haciendo esas cosas? Dice la palabra que los dos eran hombres sin letra, que no estaban preparados, no habían tenido una carrera, nada, pero vieron cómo el Espíritu Santo lo estaba usando. Vean cómo dice aquí: puestos en libertad, vinieron en el 4. En el 4:8, en el 4:7. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno, ¿qué dice? Del Espíritu Santo.
les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada. Fíjese lo tremendo de aquí. Primero nosotros le preguntan que si por qué hacen eso, y Pedro empieza otra vez con un sermón tremendo. Empieza a predicarles otra vez, siendo que Pedro, dice la palabra, que no era hombre de letra. Tú dices: hermano, pero yo no estudio teología, no estudio. Digo, no te preocupes. En la primer prédica, cuando reciben a Cristo, cuando reciben el Espíritu Santo, dice que 3,000 personas se convirtieron. En la primer prédica, después de que reciban el Espíritu Santo. Y aquí en esta sanidad, dice la Biblia que 5,000 se convirtieron en una prédica. Pero ese es en el poder del Espíritu Santo que ya está en ti. El Espíritu Santo te va a dar todo lo que vayas a hablar en el momento en que tú vayas a abrir tu boca. No te preocupes por lo que vas a hablar, dice la palabra. No te preocupes, Dios lo va a hacer. Dice la palabra que no es con espada ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. ¿Me ayuda, Pablo? En ti y en mí está la decisión, escucha bien, de ser portadores de la salvación de Dios, de anunciar las buenas nuevas de salvación o de llevar la salvación a los perdidos, y al mismo tiempo ser llenos del Espíritu Santo o ser llenos del poder de Dios. En ti y en mí está el decir a Dios: Señor, quiero ver tu gloria, quiero ver tu mano salvadora, quiero ver la gente siendo salva. Yo he estado orando mucho por los drogadictos, las prostitutas, y algo le digo a Dios: he estado entendiendo algo, que yo no tengo el poder como persona solo para hacer libre a un drogadicto, ni a un drogadicto. Pero te digo una cosa: el Espíritu Santo puede cambiar a cada drogadicto, quitar toda adicción, salvar a toda prostituta en el poder del Espíritu Santo. Y yo le he estado pidiendo a Dios que me deje ver su gloria, que me deje ver la salvación de los perdidos. Voy a leer una cita, no la busques, en Juan 4:35. Dice así. Dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Dice Jesús: he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, el que siembra goce juntamente con el que siega. Dice: alzad vuestros ojos y mirad que los campos ya están listos. Todos sabemos que la venida de Cristo está muy cerca, pero que también hay mucha gente que se está perdiendo. Y quizás mucha gente se está perdiendo porque nosotros no nos hemos levantado a predicar. Medita en esto. ¿Cuánto tiempo llevamos sentados sin anunciar? ¿Hace qué tanto íbamos por las calles, hermana? ¿Hace como unos 5 años? ¿Hermana Lore? ¿Como 5 años?
Íbamos casa por casa tocando puertas, predicando de la palabra a la gente. Pero hace mucho que no salimos a predicar. En ti, en mí está en decirle a Dios: Señor, yo quiero ser parte de los que van a tu viña, parte de esos que van y arrebatan las almas, de que predican las buenas nuevas. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a terminar dándole gracias a Dios, alabando, terminando con una alabanza.